Bueno, hermanos, acá estamos nuevamente, acá en mi hogar, para poder transmitirle a ustedes la palabra del Señor, ¿no? Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Josué, el capítulo 11 del libro de Josué. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, nosotros veníamos viendo en el versículo 4, ¿no? Porque habíamos dicho que la parte del norte de la tierra de Canaán todavía no había sido conquistada por los hijos de Israel, ¿no? Estaba sin conquistar. Y ahí estaba Javín, ¿no? En Azor, y él quedó perplejo, por así decirlo, ¿no? Por la victoria que había obtenido Josué y los hijos de Israel en contra de los reyes que estaban del lado sur, ¿no? de la tierra de Canaán. Estaba perplejo, él estaba, como diríamos, atónito, estaba maravillado, ¿no? Y también aterrado. Estaba aterrado por la victoria que Dios le había dado a Israel. Y vemos que por ejemplo, que Javín habla sobre el pensamiento del hombre, la mente del hombre, ¿no? El norte debería ser la parte más alta, ¿no? Del hombre es el norte. Y bueno, y es el espíritu del hombre. Y entonces vemos que Javín en Azor, y vemos que Azor significa vallado, y eso significa Azor. Y esta ciudad tiene una defensa muy fuerte, ¿no? Tiene una defensa muy fuerte contra Dios, contra todo lo que sea Dios, ¿no? El razonamiento, el pensamiento del hombre natural es muy fuerte en contra de Dios, ¿no? Por eso Javín en Azor, ¿no? Javín significa razón y Azor significa vallado. Y solamente la nueva creación, es decir, Josué, que representa la nueva creación, que presenta al Cristo resucitado y glorificado, es el único que puede tomar este lugar, ¿no? De la mente, del razonamiento, ¿no? Del hombre natural. Y el espíritu del hombre es la parte más elevada, como hemos dicho, del hombre. La parte razonadora del pensamiento, a eso se refiere. Del hombre natural. No, él todavía tiene una mente, es la mente del hombre viejo, ¿no? De la vida vieja, que todavía está ahí, ¿no? Que está en enemistad con Dios. Y entonces ahí está la lucha. Ahí muchas veces la lucha está en nuestra mente. Nuestro razonamiento en oposición a lo que Dios dice, ¿no? Nuestro pensamiento en contra de lo que Dios dice. Está en nuestro pensamiento. Y ahí se forma una lucha, ahí tenemos una lucha. Los cristianos, cuando no entendemos, cuando nuestra mente no ha sido juzgada, entonces tenemos esa lucha allí. Y bueno, y sabemos que la lucha es contra Dios. Es contra Dios la lucha. Porque no es contra nosotros, es contra Dios mismo. Porque este rey sí luchó contra Josué y contra los hijos de Israel. Ellos sí lucharon contra ellos. Ya la cuestión no era con Gabaón, sino que era ya
era contra los hijos de Dios, ¿no? Y todo lo que le pertenece al Señor. Esta lucha o la mente se opone a todo. No solamente que se opone a lo que Dios dice, sino que se opone a la iglesia y su conformación, a la iglesia y su testimonio. Él vive oponiéndose a esas cosas. Y llama en su ayuda, por lo que nosotros podemos ver acá, él llama a su ayuda a otros reyes fuertes, ¿no?, que hay en esa parte del norte. Reyes capaces, ¿no?, que son aliados de Javín. Ellos son aliados, ¿no? Ellos trabajan juntos, ellos tienen comunión, entre ellos tienen comunión en contra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver y conocer este relato, porque nos vamos a ver a nosotros mismos, cada uno, ¿no? Que nosotros, una vez que somos salvos, ¿no?, una vez que decidimos nosotros rendirnos al Señor para servirlo, entonces se levanta una batalla en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento. Y eso es lo que el diablo ataca. Y el primero de estos adversarios, digámoslo así, el primero se llama, porque se lo nombra, por eso sabemos cómo se llama, es Jobab. Jobab, que significa vociferador. Y él vive en una ciudad, en un lugar, este vociferador, el vociferador, él vive en la ciudad de contención, siempre está en contienda en contra de Dios, en contienda de la palabra de Dios, contiende en contra del Espíritu, contiende en contra de lo que es la verdad, contiende en contra de lo que se está edificando, como aquellos dos o tres que se oponían a la edificación, ¿no?, del muro de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Ellos se oponían, contendían en contra de que eso no se hiciera. Y así en nosotros, cuando nosotros no juzgamos nuestros pensamientos, no juzgamos nuestra mente, ¿no?, entonces la mente está en oposición, nuestra mente está en oposición a lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y por medio del razonamiento y por medio del vallado, por medio de este vociferador que es un contencioso, ¿no? Yo fui un contencioso muchos años de la iglesia, ¿no? Yo contendía en contra de la iglesia porque no entendía, no comprendía, ¿no? Y bueno, y ahora entiendo, ahora comprendo, porque la gracia se manifestó en nosotros y nos abrió los ojos del entendimiento para que nosotros pudiéramos saber, pudiéramos entender, ¿no? Pero hubo un tiempo que nosotros fuimos adversarios de Dios, siendo hijos de Dios, siendo que habíamos sido salvados, que habíamos sido justificados, todavía no podíamos nosotros separarnos de la mente del hombre natural. El hombre natural tiene la mente del hombre viejo, ¿no?, o la mente del hombre religioso, la mente del hombre, y de eso tenemos que separarnos, tenemos que llevarla a la cruz y crucificarla. Entonces, la sabiduría humana siempre es hostil a la fe, siempre es hostil, no acepta nada de lo que es de la fe, ¿no? Ella se va a entrometer en las cosas de Dios, aunque no entienda, ¿no? La mente natural, aunque no entienda, se va a entrometer ahí. Y bueno, y acá vemos que siempre está en su vallado la razón, en su vallado. Tiene un vallado, ¿no?, una edificación, por así decirle, de pensamientos, de razonamiento en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios dice.
Ahí en ese lugar no se le permite a Dios entrar. No se le permite a Dios entrar en el pensamiento, en el razonamiento del hombre natural, del hombre religioso. El hombre religioso no quiere que Dios tome el control de su vida, ¿no? Porque ahí está su sabiduría, ahí está su fuerza, para alcanzar la salvación, para alcanzar la justificación, para alcanzar la regeneración. Todo está ahí. Y no quiere que Dios, porque sabe que si Dios entra ahí va a destruir todo eso. Y entonces no se le permite ni a Dios ni a la fe entrar ahí adentro. No se le permite. Entonces hay un vallado que solamente Josué puede destruir. Hoy día, ¿no? Hoy día Javín, rey de Azor, está visto como la alta crítica. Aquellos que critican todo, ¿vio? Critican todo. Sin entender nada, ¿no? Critican todo. No, ¿por qué lo hacen? Porque todavía no han experimentado la santificación. No han experimentado la santificación. Todavía están actuando con, como dice el libro de Colosenses, con el hombre viejo y los hechos del hombre viejo. Todavía actúan así, con eso, porque es lo único que ellos conocen. Entonces, alta crítica. Ellos critican. Y acá vemos cómo se repite la historia, ¿no? En cada hermana y en cada hermano que permite la alta crítica, permiten la historia de Adán y la serpiente, o a Eva y la serpiente, porque la serpiente habló en el jardín del Edén y les dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Esto es una interrogación, ¿vio? Es una interrogación. Y así ponen la semilla de duda, la interrogación, con qué esto, con qué lo otro, ¿no? Y ellos traen supuestamente la claridad, siendo que ellos viven en la oscuridad, como la serpiente. Porque en la serpiente no había nada de luz ahí, toda oscuridad. Pero ella se atreve a traer claridad o luz, pero es luz engañosa, mentirosa, ¿no? Y entonces lo interroga ahí Satanás a Adán y a Eva. Y así vemos como el espíritu racional del hombre, él ha sido de alguna manera ensuciado, o también podríamos decir amortiguado, el espíritu del hombre, de toda conciencia de Dios. De toda conciencia de Dios. Y entonces vemos que se convierte este pensamiento con que Dios os ha dicho, ¿no?, en el peor enemigo del Hijo de Dios, en la mente, ¿no? Con que Dios dice así, con que el pastor te enseñó así, y ahí. Y entonces nosotros no podemos confiar en nada en Satanás, ni tampoco en nuestro propio razonamiento, no teniendo base en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer en Dios contra toda contradicción, todo pensamiento, todo sentimiento. Nosotros tenemos que creer siempre en la palabra de Dios, ¿no? Todo razonamiento del hombre viejo, de la vieja vida, nosotros tenemos que desechar, tenemos que sacarlo de nuestra cabeza, eso. Y porque nosotros vemos que en nuestra misma cabeza, en nuestra misma mente, en el lugar norte, el más elevado de nuestro ser, también está el vocinglero ahí, el que nos predica a nosotros en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Está dentro de nosotros.
¿no? Porque a veces vemos que los vocingleros están afuera, que son aquellos hermanos que hablan cosas que no entienden, ¿no? Ellos vociferan cosas, ¿no? Pero no vemos al vocinglero dentro de nosotros. No vemos a aquel predicador dentro de nosotros, el hombre religioso, el hombre que cuestiona, ¿no?, a Dios, que cuestiona todo lo que Dios dice, ¿no? Y porque Él está en la ciudad de contención, ¿no? Él está ahí, contendiendo. Y eso para ayudar a derrocar, para ayudar a derrocar con Javín a Dios mismo, con que Dios os ha dicho, ¿no? No, pero no es tan así. No es tan así, le dijo Satanás. No moriréis, no moriréis. No, pero no es tan así, ¿no? Y ahí adentro de nosotros empieza ahí un movimiento en nuestra mente, ¿no?, de sentimientos y de pensamientos que no están de acuerdo con Dios. Y lo que trata Satanás de agitar todo eso para poner duda en nosotros, para que nosotros nos levantemos en contra de Dios, ¿no? Empieza ahí la predicación dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar siempre del lado de Dios. Estos pensamientos, ¿no?, tanto del vocinglero como de la razón, ¿no?, estos son asistidos por Satanás mismo. Satanás, ¿cómo puede ser que Satanás asista a un hijo de Dios? Oh no, Satanás no está asistiendo a un hijo de Dios. Satanás está asistiendo a lo que está en un hijo de Dios que no ha sido santificado en su alma y en su mente, ¿no? Por eso la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces tiene que ser santificado tanto nuestra alma como nuestra mente tiene que ser santificada. Pero Satanás asiste a esos enemigos que están dentro de nosotros, como la razón, que está vallada, que tiene un vallado, como el vociclero, ¿no?, como aquella voz que nos habla a nosotros, ¿no? Pero es la voz de Satanás mismo que nos habla a nosotros. Es la misma voz que escuchó Eva en el jardín del Edén, con que Dios os ha dicho. No, pero no es tan así. ¿Y cuántos hermanos inclinan el oído a esa voz? Que les lleva a dudar, que les lleva a confrontar con Dios, ¿no?, con la iglesia, con los pastores que enseñan verdaderamente la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántos hermanos son atacados por Satanás por medio de estos enemigos que están en la mente de nosotros? Porque cuando miramos a un vocinglero, busquémoslo dentro de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que Satanás es el que trata de poner obstáculo a nuestra fe. Satanás es aquel que está tratando de impedir, ¿no?, que nosotros tomemos el lugar elevado, ¿no?, para llevarlo al lugar donde tiene que morir. La mente del hombre natural tiene que morir en la cruz de Cristo, porque Cristo la llevó allí. Es que la mente natural es la misma mente del hombre viejo. Entonces, estos poderes o estos pensamientos, estos sentimientos que tenemos en nuestra mente son asistidos por Satanás, por el diablo mismo, y ellos tratan de privarnos a nosotros, ¿no? Tratan de privarnos de nuestra comunión con el Señor, de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Tratan de privarnos de eso. Esos enemigos que están dentro de nosotros, en nuestra mente, ellos tratan de privarnos. Y a veces tienen suerte, como la tuvieron con Eva y con Adán. A veces logran tener victoria, pero nunca van a tener victoria con aquel hermano sincero, con aquel verdadero hijo de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios y quiere ser guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra, por la vida de la nueva creación. Él nunca tendrá victoria sobre ellos. Jamás. Él no quiere que nosotros mantengamos la comunión con el Señor, así como estos enemigos no quisieron que Israel obtuviera la herencia de la tierra prometida. Así estos enemigos que están dentro de nosotros
tratan de impedirnos a nosotros de tener comunión con el Señor, no de ser guiado por el Espíritu. Alabado sea el Señor. Dios nos llamó para que tengamos comunión con Él. Pero el diablo no se va a quedar quieto. El diablo va a tratar, como trató en el principio, ¿no?, de que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Caigamos de la gracia de Dios. Pero nosotros, nuestros ojos de nuestro entendimiento ya fueron abiertos, ¿no? Y nosotros sabemos, porque como dice en Efesios, vamos a leerlo ahí, en Efesios capítulo 4, que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos nosotros sus maquinaciones. ¿No? ¿Por qué? Porque ya lo conocemos. Dice así, mire. Dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las coyunturas de su alimento, que recibe según la operación de su cuerpo, pues cada miembro, conforme a la medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Entonces dice ahí, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, ¿no? Nosotros sabemos que hay hombres que tratan de engañarnos y llevarnos a nosotros, e impedirnos nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y nuestra guía por el Espíritu Santo. Sabemos que hay hombres así, pero sobre todo, esos hombres no pueden trabajar dentro de nosotros, pero Satanás sí. Por medio, él usa los aliados que están de él, que están en nosotros, y esto es la razón. Y esto es el vocinglero, la voz interior. Veo que muchos hermanos hablan sobre la voz interior. Alabado sea el Señor. Entonces, el espíritu de contienda, aliado con la razón, ¿vio? Él exalta la excelencia de sí mismo, ¿no?, del hablar de sí mismo. Él usa palabras hermosas, ¿no? Lisonja. El vocinglero es así. Nos hace creer algo que nosotros no somos. Porque nos hace creer algo que no es una realidad en nosotros. Y nos lleva por un camino de error, de mentiras, de engaño, para que nosotros nos levantemos en contra de Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos que darle valor a la palabra de la cruz, a la palabra de su gracia, al evangelio de su gracia. Tenemos que darle valor. Y esta palabra de la cruz es la única que destrona a Javín en Azor. La destrona, lo quita. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz nos hace saber a nosotros que el pensamiento o el razonamiento del hombre viejo, ¿no?, el vallado en el cual él estaba ahí y se escondía allí para ese fue llevado a la cruz y fue muerto, ¿no? Javín fue muerto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todos sus aliados, todos los aliados que él tiene fueron llevados a la cruz y fueron muertos. Por eso el Evangelio de la Gracia es el Evangelio de la Gracia es el Evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, fíjese lo que dice en 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La fortaleza que el enemigo tiene en nuestra mente. Él es muy poderoso en nuestra mente, ¿no? Es muy poderoso el enemigo en nuestra mente cuando nuestra mente no ha sido santificada o no ha sido juzgada, ¿no? La mente del hombre natural.
Fíjese, la mente del hombre natural tiene que ser juzgada. Entonces leamos de nuevo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, refutando, ¿no? Refutando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Nosotros, por medio de que nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos, por medio que hemos sido iluminados en la revelación del Evangelio de la Gracia, nosotros podemos, ¿no? Refutar, porque dice, refutando los argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, ¿no? Llevando cautivo, ¿no? Cuando estos pensamientos se levantan, nosotros le aplicamos la cruz y los llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Eso se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, hermano. Entonces vemos a Javín allí. Y él también llama a otro rey, ¿no? que para que lo ayude. Este rey es Sinrón. Sinrón es guardador de la ley. Eso significa Sinrón. Y este guardador de la ley es un poderoso enemigo en contra del hombre que tiene comunión con Dios o que busca tener comunión con Dios, ¿no? Es muy poderoso este enemigo. Y este enemigo parece que está muerto, pero en muchos hijos de Dios está muy vivo este guardador de la ley, ¿no? Y obstaculiza, es decir, impide a la iglesia, impide a los hermanos entrar en las regiones celestes. Es decir, que mientras que nosotros tratemos de cumplir la ley, mientras que nosotros tratemos de cumplir los mandamientos, los estatutos, ¿no? Que está escrita en la ley, nosotros no podemos poner un milímetro de nuestro pie en los lugares celestiales. Este poderoso enemigo tiene que ser vencido. Que Sinrón, guardador de la ley. Espero leerlo bien, ¿no? Sinrón, guardador de la ley. Él impide muchísimo. Millones y millones de hermanos están impedidos de entrar en los lugares celestiales tratando de guardar los mandamientos de Dios, de cumplir los mandamientos de Dios. Muchos. Por eso, el espíritu de legalidad, veo que eso es algo que tenemos que hablar siempre. El espíritu de legalidad. Eso es lo que figura Sinrón, guardador de la ley. ¿Quién es el que trata de guardar la ley? El legalista. El legalista trata de guardar la ley. Y guardador de la ley es Ascar, que es otro rey, Ascar. Y Ascar significa encantamiento. Él está encantado, hechizado. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿ Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Eso está dentro de nosotros, ¿vio? Cuando nosotros no aceptamos el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la cruz, ¿no? Entonces, la ley, ¿no? Sinrón, nos hechiza, haciéndonos creer a nosotros por medio del vocinglero, nos hacen creer a nosotros que nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de nuestros propios méritos, por medio de nuestras propias obras. Así nos hace creer, o nos hacía creer antes. Por eso, Sinrón, el espíritu de legalidad, ¿no? que él representa, Sinrón representa el espíritu de legalidad, es en verdad el más fuerte aliado que tiene Javín en Azor, ¿no? Javín, el más fuerte aliado que él tiene ahí, porque está en el lugar elevado del hombre, en la mente del hombre. El hombre cree. Hay hermanos, hermanas que creen
que ellos van a ganar la salvación, la vida eterna, la regeneración, no por medio de lo que ellos hacen, no por medio de lo que hizo Cristo, sino por medio de lo que ellos hacen. Es estar guiado por un espíritu de error, no por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a nosotros a guardar la ley, a cumplir la ley. No nos va a llevar nunca, porque eso sería llevarnos a nosotros a negar el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Sería llevarnos a negar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no puede ser. No puede ser nunca eso. Entonces, ASCAP, encantamiento, hechizo. Entonces, fíjese que los hermanos han sido fascinados, han sido vencidos. Y muchos han sido muertos, muchos israelitas han sido muertos por este encantamiento. Muchos fueron a la tumba tratando de salvarse a sí mismos, ¿no? Muchos fueron a la tumba tratando de por medio de sus méritos ser merecedores de entrar en el cielo, muchos de ellos. Pero eso fue todo por ignorancia. Por eso él fue este espíritu, Sinrón, y también ASCAF, encantamiento. Estos fueron contra los cristianos de Gálatas. En Gálatas podemos ver a estos dos espíritus. Fueron los adversarios, ¿no? Y Pablo, el gran guerrero de la fe, como podría decirlo, dirigió sus armas de fuego, como dice ahí en 2 de Corintios, 10, 4 y 5 creo que leímos, contra estos espíritus que estaban allí tratando de llevar a los hermanos al error. Porque no siempre somos guiados por el Espíritu Santo, siendo hijos de Dios. No siempre, sino que estamos siendo guiados por el espíritu de error. ¿Por qué estamos siendo guiados por el espíritu de error? Porque los ojos de nuestro entendimiento no fueron abiertos. Y estamos siendo guiados por el espíritu de error. Pero pensamos que el Espíritu Santo nos está guiando. No, el Espíritu Santo no nos está guiando. Por eso ahí entra también lo que dice en Tesalonicenses. Nosotros tenemos que ser confirmados en la fe, ¿no? Tenemos que ser confirmados en la fe por medio de esta gracia, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Entonces, los hermanos de Gálatas fueron atacados por estos espíritus de error, pero Pablo salió al cruce ahí y les exhortó y le hizo ver a ellos, ¿no? Y fíjese lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos, ¿no? Obedecer a la verdad. Gálatas 3:1. ¿Por qué dice Pablo le permitieron ustedes, ¿no?, a estos espíritus de error, ¿no?, a estos reyes, la legalidad y el encantamiento de que los tomaran cautivos? Porque muchos están cautivos en su mente, en su lado del norte, en el lugar más elevado, le han permitido a estos espíritus de error guiarlos, conducirlos. ¿Vio? ¿Y dónde lo conducen? Ir en contra de Dios, ir en contra del sacrificio de Cristo, ir en contra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, ellos tienen cautivo a muchos hermanos, hermanas. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio de la gracia con sabiduría, con entendimiento. Como dice acá, hermano, que lo hemos leído, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hizo Pablo en Galacia. Alabado sea el Señor. Él hizo eso. Por eso Pablo les exhortaba:
¿no? Ahí en Gálatas 5, capítulo 1, versículo 12, él les exhortaba: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Pablo le dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Vio? Era tremendo el apóstol Pablo, el celo que él tenía por la verdad, por el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Ojalá se mutilasen, dice, se cortaran los testículos, no aquellos que oprimen, o aquellos que quieren llevarle al error. Entonces, pero todo esto es Satanás. Él trata de llevarnos a nosotros al encantamiento, ¿vio? Trata de llevar a los hijos de Dios a los méritos. Vio que hoy día se está hablando mucho de la meritocracia, que uno tiene que hacer mérito para alcanzar lo que quiere, la meritocracia, ¿vio? Pero eso en el camino del Señor no puede ocurrir. Acá no hay meritocracia. Acá hay favor no merecido. Acá hay gracia. Dios nos da por su gracia, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la manera de recibir. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, fíjese el apóstol Pablo, ¿no? Cuando los hombres usan la razón, ¿no? Es Satanás mismo el que lo está llevando a que ellos puedan vivir en libertad, en gozo, ¿no? Porque la libertad y el gozo es parte de nuestra herencia, y Satanás no quiere que nosotros obtengamos nuestra herencia. Nosotros tenemos que obtener nuestra herencia, que es el gozo, que es la libertad. Somos libres, Cristo nos hizo libres. Libre no para pecar, libre para vivir en santidad, libre para vivir en obediencia a la palabra, libre para poder vivir en el reino de su amado Hijo. Para eso nos hizo libre el Señor, a nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Se da cuenta, hermano amado? O nosotros podemos, liberarnos de las ataduras que nos atan a nosotros, de estos reyes, que podamos desatarnos de todo eso, ¿no? Sinrón, Acaf, ¿no? Y que ellos aún están viviendo, esos espíritus no fueron, los espíritus esos no fueron eliminados, fueron vencidos, pero no fueron muertos, ¿no? Y nosotros tenemos que batallar contra ellos, ¿no? Declarándolo a ellos muertos en la cruz del Calvario. Cuando usted lo declara muerto en la cruz del Calvario y permite al Espíritu Santo, a la vida del nuevo hombre, manifestarse en usted, usted lo habrá derrotado completamente. Lo habrá derrotado. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí vemos los líderes, estos reyes, ¿no? Tanto Jabín en Azor y Sinrón, y estos reyes, ellos son los líderes de esta confederación porque se agrupan, ¿no? En contra de nosotros los hijos de Dios. Esos enemigos están dentro de nosotros, ¿no? Están dentro de nosotros, y nosotros no los juzgamos por medio de los méritos de Cristo. Nosotros los soportamos a esos reyes, y a veces los asistimos, y a veces le decimos amén a esos reyes. Los ayudamos a ellos a dividir la iglesia. Los ayudamos a estos reyes a llevar a los hermanos a la muerte espiritual, ¿no? A la muerte espiritual, a su comunión con Dios, por ejemplo, ¿no? Ellos están en contra de Israel. Ya no está, ya la pelea en contra de Gabaón se terminó, pero ahora están en contra de Israel estos reyes. Y con ello hay muchos otros poderes, ¿no? Que no están acá especificados en este capítulo, pero que existen.
no son menos reales, ¿no? Y son muy peligrosos. Y fíjese que estos reyes, para batallar a Israel, ¿sabe dónde se juntaron ellos? Ellos se juntaron en las aguas de de Merón. Y Merón significa lugar elevado. Eso significa Merón, lugar elevado. Y ahí en el lugar más elevado estos reyes se juntaron, se asociaron, ¿no? Se estrecharon las manos para batallar en contra de Josué, en contra de la nueva creación, en contra de la vida nueva que nosotros hemos recibido. Ellos no lo van a dejar que crezca libremente. Ellos no van a dejar que esta vida avance, ¿no? hacia nuestra mente, sino que ellos se van a oponer grandemente, pero serán vencidos, no por la fe que está en nosotros, por la fe que produce la palabra de Dios en nosotros y por los méritos de Cristo. Ellos ya fueron vencidos. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Y lugar elevado. ¿No es significativo? ¿No tiene significancia esto? Tiene significancia. Está hablando de nuestra mente, del lugar más elevado. Entonces, Él está procurando impedirnos a nosotros, la nueva creación, ¿no? Entrar en los lugares celestiales, ¿no? Combatiendo contra Dios. En vez de combatir contra ellos, estamos combatiendo contra Dios. No aceptando nuestra salvación por fe, no aceptando nuestra santificación por la fe, no aceptando que somos hijos de Dios. Decimos que somos pecadores. Todo eso es influenciado por estos enemigos que tenemos en la mente. No, pero yo me miro y yo soy un pecador. Pero usted se mira usted mismo, usted se mira en Adán, pero mírese en Cristo. En Cristo somos una nueva creación. Ya no somos pecadores nosotros. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Y Dios no produce, ¿no? Dios no genera hijos pecadores, sino que Él genera hijos santos, justos y perfectos en Cristo. ¿Lo cree usted, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido sea el Señor. Entonces ahora tenemos una mente renovada. Ahora tenemos una mente que ha sido santificada por la palabra de Dios, ¿no? Entonces fíjese, hermano. Josué está lleno de energía. ¿Cuál es la energía que tiene Josué? La fe. Y esa fe viene por medio de la seguridad que le da la palabra. Entonces con esa energía, con esa fe, él cae sobre ellos y los derrota. A cada enemigo derrota. Fíjese lo que dice en el versículo 7, ¿no? de Josué. Josué 10:7. Perdón, 11, ¿no? Porque estamos en el capítulo 11 de Josué. 11:7. Y dice así la palabra del Señor. Espere que no encuentro, porque tengo la versión y estos anteojos ya no me permiten ver. Tengo que ir al dentista, al oculista. Y vino Josué y con él todo el pueblo de guerra contra ellos. Y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón, al lugar más elevado. Fíjese. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Josué es Cristo en nosotros. Es el Cristo resucitado, es el Espíritu vivificante. Y Él nos va a traer en la vida práctica, hablamos, ¿no? En la vida práctica Él nos va a dar la victoria sobre estos reyes que tratan de confundirnos y llevando al error. Cristo, pero nosotros tenemos que declarar, para que Cristo nos ayude, tenemos que declarar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora vive Cristo. Esto le pertenece al Señor. El Señor sabrá cómo se va a liberar de todo eso. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y estas cosas no se hablan en nuestras congregaciones y los hermanos no tienen enseñanza con respecto a estas cosas.
Pero gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por la revelación y la iluminación de su mensaje de gracia. Perdón, del Evangelio de la gracia. Porque la gracia no es un mensaje, la gracia es el Evangelio. El único Evangelio, no hay otro Evangelio. Entonces, este poder está sentado en nuestra mente y tiene que ser destruido. Entonces, después de obedecer a Dios, ¿no? ¿Cuándo obedecemos a Dios? Cuando no dejamos ninguno de estos enemigos con vida. ¿No? Tenemos que matarlos a todos. Al razonamiento, ¿no? Tenemos que al encantamiento. Muchos hermanos tienen, como le dicen, tienen una forma de ser que atraen, ¿vio? Que seducen y usan las palabras para seducir más todavía. Los encantan a los hermanos, ¿vio? Y les muestran los lugares altos que ellos pueden ocupar si logran, ¿no? Llevar a la realidad lo que ellos les enseñan. Pero eso solamente es de la carne. Entonces nosotros tenemos que destruir cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando nosotros no dejamos con vida a ninguno de sus enemigos que están dentro de nosotros. Entonces Josué se vuelve, así dice, se vuelve, hiere a Azor. La hiere. Y Azor es el asiento del poder del mundo, ¿no? Del poder, ahí está. El vallado, él destruye el vallado. La ciudad del razonamiento, de la sabiduría, ¿no? Ahora esta ciudad donde estaba ahí el razonamiento, donde estaba la razón allí, esta ciudad ha sido vencida, ha sido conquistada por medio del Evangelio de la gracia, por medio de los méritos de Cristo. Ahora esta mente ha sido conquistada, ha sido destruido ese razonamiento, ha sido destruido. Ya no están en el lugar alto, ahora en el lugar alto hay otro, y ese otro es Cristo, nuestro amado Señor. Él piensa por nosotros, no porque nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y en la cabeza de Cristo está la mente de Dios, ¿no? Y entonces nosotros ahora somos guiados por la mente de Cristo, porque somos parte de su cuerpo, de sus huesos, de su sangre, ¿no? Somos guiados por el Señor. Y entonces fíjese, hermano, esta ciudad, ¿no? Hablamos de Azor, siente, ¿no? que es destruida por medio del entendimiento. Y ahora esta ciudad pasa a ser parte de la herencia de la nueva creación. La ciudad, el razonamiento, ya no existe ya ahora. ¿No? Ahora existe, en todo caso, a esta ciudad, cuando los hijos de Dios la conquistan, ya no hay razonamiento humano, ya no hay pensamiento humano, sino que ahora Dios se puede manifestar desde ahí, desde la mente de Cristo. Porque nosotros debemos depender de la mente de Cristo. Y cuando nosotros dependemos de la mente de Cristo, vemos como Él ve, ¿no? Vemos como Él ve y pensamos como Él piensa. Y razonamos según su razonamiento, ¿no? Según su razonamiento. No el razonamiento del hombre viejo, sino el razonamiento de Dios. Entonces, porque es muy diferente, ¿no? Cuando Dios obra. Porque los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del hombre, ¿no? Porque el hombre hubiera salvado la ciudad, pero Dios no. ¿No? Él dice de otra manera. Él no va a permitir, Dios, no va a permitir que una astilla quede de esa ciudad, de ese razonamiento del hombre viejo. Pues Dios no necesita del razonamiento de nosotros. Dios no necesita del razonamiento del hombre viejo,
del razonamiento del hombre natural, del razonamiento del hombre que no ha sido santificado, porque él es influenciado por el mundo, por el poder de Satanás. Entonces, Azor es destruida completamente. Dios no deja ni un vestigio de su poder. Dios no deja nada de su grandeza. ¿Vio? Él hace todas las cosas nuevas. Entonces él insiste, Dios insiste, que el centro, que la fuente del poder debe estar en Dios mismo. Nosotros tenemos que aprender que el poder no está en nuestro razonamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Nuestro poder está en Dios. Ahí está nuestro poder. Él es suficiente, hermano. Él no necesita de que usted opine o de que usted dé su punto de vista. No, Él es suficiente para sostener. Él sostiene la creación. No, Él sostiene todo, sostiene por medio de su poder. Él no necesita a Ramón Encina para sostener nada. Él es autosuficiente. Es poderoso, mi Señor. Ahora, esto no lo aprendemos de la noche a la mañana. Esto a veces tarda mucho tiempo en aprenderse. Despojarse de estos enemigos a veces tarda mucho tiempo los hombres. Pero cuando llega la gracia, cuando llega el día de nuestro alumbramiento, cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, hermano, estos enemigos son prontamente vencidos. Ahora vemos que la palabra tiene lugar en nosotros, ¿no? Porque Josué venció. Entonces ahora la palabra puede hacer en nosotros lo que ella quiere, ¿no? Ahora la nueva creación va a poder avanzar. Ahora vamos a poder entrar en los lugares celestiales. Porque nosotros sufrimos muchas tentaciones de muchas cosas, ¿no? Y bueno, y ahí el enemigo trata de que nosotros no seamos escriturales, sino que nosotros seamos inescriturables, ¿no? Que no nos dejemos llevar por la palabra. ¿No? Porque vemos, ¿no?, cómo la desobediencia a la palabra de Dios, ¿no podrá traer a nosotros bendición eso, ¿no? Y Josué no actúa así. Y vamos a ir redondeando, hermano, para terminar. Entonces, por ahora, ¿no? Entonces nosotros vemos, hermano, esos enemigos que están dentro de nosotros, dentro de usted. No importa que usted sea un hermano que recién empieza o sea un hermano de 50 años en la iglesia. Si usted no ha juzgado a estos enemigos, el razonamiento del hombre natural, el razonamiento del hombre religioso, el razonamiento del hombre pecador en usted, entonces usted nunca va a poder poner un solo pie en los lugares celestiales. No puede decir yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Nunca va a poder usted ser uno con la iglesia, alcanzar el mismo sentir, alcanzar el mismo deseo, alcanzar la misma mirada. No lo va a poder hacer. Es necesario que usted vea a los enemigos, ¿no?, en su alma, pero también en su mente. Una mente que se rebela contra la verdad, que se rebela contra Dios, que dice yo voy a vivir y voy a hacer lo que yo quiero. Eso es una mente no santificada. Pero cuando la mente del hombre viejo o del hombre natural, nosotros la llevamos y la ponemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ahí llevó la mente del hombre viejo, Él ahí llevó la mente del hombre religioso, Él la crucificó, ¿no? Pero no nos dejó sin mente, nos dio su mente ahora. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué le decimos a Dios? Amén. Sea hecha tu voluntad, Señor, sea no mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Sea hecha tu voluntad. Entonces, hermano, eso nos beneficia a nosotros como hijos de Dios. Eso nos permite a nosotros poner los pies en los lugares celestiales. Eso nos permite a nosotros alcanzar
toda la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Nuestros enemigos están adentro. Tu enemigo está adentro, en tu mente y en tu alma, ¿no? Ese enemigo que tenemos que descubrir. Quitad la piedra, le dijo Josué a los hombres de guerra. Quitan la piedra y sacaron de dentro de la cueva a los reyes que se habían escondido. ¿Vio? Eso en cuanto al alma. Pero en cuanto a la mente, nosotros tenemos que con la energía que Dios nos da, con la vida de Dios que está en nosotros tenemos que reconocer que estos enemigos que están en nuestra mente, que se oponen a la voluntad de Dios, ¿no? Que nos llevan a vivir una vida mundana, que nos llevan a vivir una vida de concupiscencia en cuanto a las cosas del mundo, estos reyes tienen que ser vencidos por la nueva creación que está en nosotros. Usted no lo va a poder vencer, pero la vida que está en usted sí lo va a vencer. Que el Señor le dé sabiduría, que le dé entendimiento, hermanos, para que nosotros podamos vivir en el poder de la nueva vida, en el poder de la vida del hombre nuevo. Oren por mí, hermano, por favor. Oren por mí para que el Señor me dé mayor entendimiento. Esta gracia maravillosa nos abrió los ojos del entendimiento, para que conozcamos nosotros la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, hermano, usted véase en Cristo. En Cristo usted es santo, justo y perfecto. Ahora vea también que usted necesita el Espíritu Santo. Y también vea usted que necesita el poder del Espíritu Santo. Y entonces vaya detrás de eso. Si usted tiene el Espíritu Santo, desde el día que usted creyó, ya lo tiene. Pero el poder del Espíritu Santo, usted lo necesita igual que yo. Nosotros que hemos recibido el poder del Espíritu Santo alguna vez, necesitamos ser renovados con su poder. Y aquellos que no han recibido el poder del Espíritu Santo puedan orar al Señor y que el Señor los llene con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Padre amado, estoy delante de tu presencia, agradecido, Señor, por tu palabra, agradecido, Señor, por los hermanos que están por Facebook. Ayúdales a ellos, Señor, a comprender y a entender esta verdad que tú nos has mostrado. Padre, te declaramos a ti, Señor, nuestro Dios, y a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.